para trabajar esta última quincena 14, que eh, abarca desde el 9 de noviembre al 27 de noviembre, en donde, bueno, en este caso, ¿cierto? Mi correo de contacto, ¿cierto? El que aparece acá al final, Hans Álvarez, y donde abordaremos el objetivo de aprendizaje número 17, correspondiente a, bueno, en este caso, octavo básico, que dice calcular la probabilidad de eventos determinando el espacio muestral a través de diagrama y el principio multiplicativo. Bien, y el objetivo de la actividad, ¿cierto? Va a ser la determinación, ¿cierto? De la probabilidad básica y determinando, obviamente, su espacio muestral. ¿Ya? Básicamente lo que vamos a estar haciendo es recordando y aplicando lo que es la regla de Laplace. Bien, entonces eh, vamos a estar, ¿cierto? Viendo lo que es probabilidad básica para, bueno, trabajar en todas estas actividades, ¿cierto? Vamos a necesitar de nuestro cuaderno de actividades y del libro del estudiante que están disponibles en estos links para aquellos, ¿cierto?, que aún no lo han descargado. Recordemos que en la quincena pasada también estuvimos trabajando con el libro de octavo. Entonces aquí ustedes pueden observar, ¿cierto?, o pueden revisar a partir directamente desde el link para poder eh, descargar todo el libro, pero aún así recuerden que yo les voy a enviar durante el día, ¿cierto? Junto con la clase que estamos grabando ahora, vamos a revisar lo que es nuestro, nuestras páginas acotadas, ¿cierto? Entonces ahí yo les voy a enviar todo para que puedan desarrollar. Bien, también, obviamente si ustedes tienen dudas, recuerden que pueden enviarlas a mi correo. Si quieren que les revise algún ejercicio que ustedes hicieron y no están seguros del resultado, también pueden hacerlo. Yo se los reviso y les aclaro si es que hay algún errorcito o si es que está bien hecho. Hay cualquier cosita, ustedes pueden ir haciéndolo a mi correo de contacto. ¿Ya? También recuerden el tema de las entregas de las quincenas. Bueno, en esta oportunidad se ha estado como flexibilizando un poco con respecto a los plazos, ¿ya? Pero aún así es bueno que ustedes vayan igual manteniendo los plazos para que no se vayan juntando las quincenas anteriores con estas, porque así, ¿cierto? No se acumulan, especialmente ahora que esta es la última quincena y la idea es que no se acumule con otras, con otros contenidos o otras asignaturas para que así ustedes puedan ir finalizando los procesos como corresponde. Bien. Ahora, con respecto al reporte de las quincenas, recuerden que lo pueden hacer, bueno, mediante fotografías del cuaderno, ¿cierto? O en PDF, o en Word, o como ustedes lo estimen conveniente. Bien. Y asimismo, ¿cierto? Dentro de sus organizaciones poder establecer horarios, ¿cierto? Para poder estar trabajando y participar de las clases virtuales para que ustedes vayan aclarando las dudas, para que pregunten enseguida, ¿cierto? Y así ustedes, bueno, aún así si no pueden participar, les recuerdo que igual es la clase es de enviar ciertos los correos para que puedan revisarla más adelante, ¿ya? Y ahora con respecto a las instrucciones para desarrollar la actividad, hoy nos vamos a enfocar en lo que es leer y analizar las definiciones y ejemplos de las páginas 198 a la 200, ¿ya? Que es en donde está directamente la materia. Ahora, no obstante, hay materia que está antes de la página 198 que igual se las voy a enviar, ¿ya? Pero se las voy a enviar porque hay una parte, de ahí se lo voy a explicar, que es como necesaria saber para poder desarrollar a veces la actividad, ¿ya? Ahora yo sé que eso muchos quizás la saben, porque igual esto es materia que es de básica, ¿ya? Pero es necesario porque es como la base para, ¿ya? Entonces la idea, ¿cierto? Como ustedes saben, este semestre fue generar, ¿cierto? O retomar una base en lo que es esta unidad de estadística y probabilidades para que más adelante cuando podamos ver contenidos ya más abstractos, ¿cierto? Podamos hacerlas, podemos generar, ¿cierto? Realizar la actividad sin mayor repaso. Bien, y vamos obviamente igual a revisar las páginas con las cuales ustedes van a tener que estar desarrollando actividades. Bien, entonces pasemos ahora al texto del estudiante, que es el que yo tengo acá.
Bueno, la materia que vamos a revisar, bueno, dice cálculo de probabilidades, eh, experimentos aleatorios, ¿ya? Eh, y vamos a estar revisando mucho lo que son los diagramas de árbol para poder empezar a trabajar con estos experimentos, ¿ya? Ahora, eh, es importante, ¿cierto?, saber, poder reconocer, ¿cierto?, en la probabilidad tanto los casos favorables como los casos posibles, ¿ya? Y con respecto a los casos posibles, en donde, por ejemplo, acá se puede generar alguna dificultad, puesto que a veces calcular el espacio muestral o la cantidad de casos posibles, de repente a veces se nos dificulta un poco, ¿ya? Entonces, a eso era lo que yo les iba a mencionar, que está antes de la página 198, que está un poquito más arriba, que es respecto a los espacios muestrales. ¿Ya? De hecho, bueno, estos son ejercicios, así que no los vamos a saltar, pero la combinatoria, ¿ya? La combinatoria es algo muy importante, hoy el principio multiplicativo, ya que nos permite a nosotros poder determinar cuál es el espacio muestral de un experimento, ¿ya? Por ejemplo, mire, vamos a ver acá. Marcelo tiene 3 camisetas de 3 colores, 2 pantalones. ¿Y de cuántas formas distintas puede escoger Marcelo una chaqueta y un pantalón? Es como la típica pregunta, ¿cierto? Donde nos preguntan de cuántas maneras posibles. Por ejemplo, nos hacen ir a un restaurante y nos preguntan la entrada, el plato de fondo y el postre. O de cuántas maneras puedo armar un menú. Entonces, esas cosas eh, que por lo general uno lo hace mediante diagramas de árboles, uno lo puede hacer de una manera más rápida utilizando, por ejemplo, el principio multiplicativo, ¿ya? Viendo las cardinalidades, ¿cierto?, de cada conjunto. Y eso es algo que se asume, ¿cierto?, de que uno ya lo hace siempre, pero igual es importante que ustedes más o menos sepan que esto se puede calcular, que existe, que se hace y que está disponible también, y que yo también se los voy a mostrar ahora, ya, pero súper rápido, para que lo podamos trabajar más adelante con la regla de Laplace, que es como el objetivo, ¿cierto?, en donde uno lo va a utilizar, ¿ya? Entonces, si nosotros acá nos enfocamos en lo que es la definición, dice que el principio multiplicativo es una técnica de conteo en que si un conjunto está compuesto por n elementos, n1 elementos, otro conjunto está compuesto de n2 elementos, que pueden ser 3, 4, 5, ¿ya? Y así sucesivamente con cada conjunto diferentes, entonces la cantidad de maneras de combinar los elementos de los conjuntos es la multiplicación de los elementos de estos mismos. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tenía 3 tipos de camiseta, o 3 colores de camiseta y tenía 2 colores de pantalones, yo debo multiplicar 3 por 2, 6, y así voy a encontrar las formas o la cantidad de veces en que voy a poder combinar, ¿cierto? En este caso, pantalones con polera, ¿ya? Que en este caso era rojo con negro, rojo con café, azul con negro, azul con café, o sea, perdón, verde con negro, verde con café, azul con negro, azul con café. Entonces voy a tener 6 formas distintas de poder combinar, ¿ya? Pero una cosa es identificar cuáles van a ser estas formas y la otra es calcular la cantidad, ¿ya? Y ese cálculo de la cantidad, el principio multiplicativo, a nosotros nos dice que podemos hacerlo de una manera rápida multiplicando la cardinalidad de cada uno de los conjuntos, ¿ya? Ahora, con respecto al diagrama de árbol, este diagrama es una representación gráfica que permite mostrar cuáles son los resultados al aplicar el principio multiplicativo, ¿ya? Entonces nosotros cuando nos dicen cuáles, ahí yo voy a tener que empezar a hacer diagramas de árbol. Pero si nos preguntan cuántos, voy a aplicar directamente el principio multiplicativo y voy a tener el número multiplicando la cardinalidad de cada uno de los conjuntos, ¿ya? Eso es como más o menos lo que uno hace. Ahora, por ejemplo, veamos rápidamente. Dice, al lanzar un dado de 6 caras 2 veces. Ya, perfecto. Em, si yo lanzo el dado una vez, la cardinalidad es 6. Si yo lanzo el dado una segunda vez, que sería como mi otro conjunto, la cardinalidad también va a ser 6, ¿cierto? Porque tengo 6 caras. Entonces, si yo quiero ver el principio multiplicativo entre el lanzamiento de estos dos dados, tengo que multiplicar 6 por 6, me va a dar 36. Entonces, aplicando el principio
principio multiplicativo, ¿cierto? Me voy dando cuenta al tiro de la cantidad de veces que yo voy a tener como resultados. ¿Ya? Ahora, ¿qué es esto? ¿Cierto? 36. Ahora, si a nosotros nos piden mostrar cuáles van a ser esas respuestas o esas posibles combinatorias, las podemos hacer representándolas tanto en diagramas de árbol como en este caso una tabla. ¿Ya? Que ahí vamos a ver todas las combinaciones, que salga el 1 con el 1, el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, el 3 con el 2, el 3 con el 3, ¿ya? El 4 con el 2 que debería haber estado ahí, tampoco está. Pero si se fijan podemos mostrar cuáles con diagramas de árbol o cuántos con principio multiplicativo. Entonces, esto es como importante que ustedes podamos revisar, ¿cierto? Para que eh, podamos ver de qué manera nosotros podemos ir encontrando posibles soluciones, ¿ya? Ahora, si se fijan acá, dice, en un festival se otorgan premios a los 3 primeros lugares, quedaron seleccionados 5 personas, Claudia, Nicolás, Hernán, Vivian y Daniela. Si los jueces otorgaron el primer lugar a Daniela, ¿de cuántas formas se podrán entregar los otros premios? Bueno, acá en este caso el primer lugar solamente está ocupado por Daniela, entonces esta cardinalidad va a ser 1. Por lo tanto, el segundo lugar puede ser ocupado por 4 personas, ya que Daniela ya tiene el primero. Vamos a poder determinar de que cualquiera de estas 4 personas puede ser el segundo lugar, entonces ya tendríamos 1, segundo lugar 4, y ya para el tercer lugar ya me van a quedar 3 personas disponibles, ¿cierto? Porque ya ocupamos un primer lugar para Daniela, ocupamos un segundo lugar para una de estas 4 personas, por lo tanto el tercer lugar va a ser ocupado por una de las 3 personas restantes. Por lo tanto vamos a tener una cardinalidad de 3 para el tercer lugar. Entonces simplemente nosotros multiplicamos 1 por 4 por 3 y obtenemos la cantidad de formas que podemos entregar los premios, que en este caso sería 12. Ahora, si a nosotros nos complica mucho tratar de observar estas cardinalidades, el diagrama de árbol, que es el que está dibujado acá, nos permite también a nosotros poder tener una contabilización de cuántas formas podemos eh, combinar estos casos. Por ejemplo, Daniela, Claudia, Nicolás, Daniela, Claudia, Hernán, Daniela, Claudia, Viviana, Daniela, Nicolás, Claudia, Daniela, Nicolás, Hernán, y así sucesivamente con los 12 casos. ¿Ya? Entonces, así también podemos ver combinaciones que son bastante útiles para poder, como yo les decía, revisar lo que es esta regla de Laplace, en donde nosotros vamos a tener que utilizar todos los casos posibles. Y cuando nosotros hablamos de casos posibles, estamos hablando de espacio muestral, cardinalidad, ¿cierto?, de nuestro espacio muestral. Entonces, vamos a ver lo que es el cálculo de probabilidades directamente, ¿ya? Y acá se inicia la actividad con un ejemplo, ¿cierto? Que donde dice que antes de iniciar un partido de voleibol, el primer árbitro realiza un sorteo en presencia de los capitanes de ambos equipos y para el sorteo utiliza una moneda que es lanzada al aire. Quien eligió cara de la moneda que aparece hacia arriba es el ganador del sorteo y es el quien decide el derecho a sacar o recibir el saque o el lado del campo. Así mismo como se hace en un partido de fútbol. Por lo tanto, acá nos preguntan, en un partido de voleibol, ¿cuál es la probabilidad que tiene un equipo de que saque inicial de hacer el saque inicial del juego? Básicamente una de dos, ¿cierto? El 50% de probabilidades o un medio de las probabilidades para que hagan el saque inicial. ¿Por qué un medio? Porque obviamente voy a poder optar por una cara de las dos posibles. Entonces, como tengo una de las dos posibles, voy a tener un 50% de probabilidades, ¿cierto? Para poder hacer esta actividad. Ahora, dice que otro deporte utiliza una moneda para determinar quién inicia el juego. Vemos, por ejemplo, que en el fútbol también se utiliza mucho la monedita, ¿cierto? Para poder saber quién saca o en qué lugar, ¿cierto? Van a obtener, ¿ya? Y también en otros equipos que también se hace exactamente lo mismo. Ahora, vamos a ver los ejemplos para que veamos de qué manera nosotros podemos ir construyendo, ¿cierto? Estos experimentos aleatorios y de qué manera nosotros los podemos analizar para poder calcular sus probabilidades, que eso es como lo importante, ¿ya? Dice, en el experimento aleatorio de lanzar 4 monedas, ¿cuál es la probabilidad de obtener solamente 2 caras? Entonces, primero vamos a tener que hacer eh, el espacio muestral, ¿cierto? Del diagrama de árbol que permita calcular la cantidad de elementos, ¿ya? Como vamos a calcular eh, el lanzamiento de 4 monedas, bueno, acá en este caso lo que yo haría sería eh,
completar esto, porque esto está dado como si fuesen dos diagramas, ¿ya? Y la verdad es que la idea es que tengamos, en realidad esto es un diagrama de árbol, ¿ya? ¿Por qué? Porque en un comienzo parte dando la cara y el sello, y en realidad esto es un lanzamiento. Entonces lo que vamos a hacer acá va a ser, perdón, lo choco del mouse. Ya, y acá imaginemos que vamos a tener, ¿cierto?, nuestra moneda. Ya, entonces, bien. A ver, vamos a tener una moneda que la vamos a lanzar 4 veces. Eh, en el primer lanzamiento, que lo vamos a escribir aquí, vamos a tener un primer lanzamiento en donde la posibilidad de obtener una cara y un sello va a estar dada de esta manera, ¿cierto? Lanzo la primera moneda, me va a dar cara o me va a dar sello. No tengo ninguna otra opción. Por lo tanto, aquí ya la cardinalidad iría en 2, ¿cierto? Entonces aquí la cardinalidad sería, el espacio muestral sería 2, ¿ya? Porque tengo cara o sello. Ahora, para el segundo lanzamiento, para el lanzamiento de la segunda moneda, si obtuve cara en la primera moneda, en la segunda puedo obtener cara o sello, o si obtuve sello en la primera moneda, puedo obtener en la segunda cara o sello, ¿cierto? Que es una X probabilidad. Por lo tanto, en este caso, ya al lanzar dos monedas, nuestro espacio muestral, ¿cierto? O la cantidad de monedas que voy a tener como combinaciones va a ser de 4, ¿cierto? Que puede ser cara a cara, puede ser cara sello, puede ser sello cara o puede ser sello sello, ¿cierto? Y hasta ahí ya tenemos claro los dos primeros lanzamientos. Luego vamos a tener un tercer lanzamiento, ¿cierto? En donde ya vamos a tener dos más por cada uno de los lanzamientos anteriores. Por lo tanto, eso daría una suma total de 8, ¿ya? Que sería el espacio muestral, la cardinalidad del espacio muestral, ¿cierto? Al lanzar tres monedas, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, tengo dos, acá tengo dos opciones más, acá tengo dos opciones más, por lo tanto tengo que ir multiplicándolas, ¿cierto? 2 por 2 por 2. Y por último, en la cuarta moneda voy a tener dos opciones más, ¿cierto? Por lo tanto, voy a tener que volver a multiplicar por 2, ¿cierto? Cada una de las opciones anteriores, que sabíamos que eran 8, por lo tanto, al multiplicar por 2 nos van a dar 16. Por lo tanto, significa que al lanzar cuatro monedas vamos a tener 16 combinaciones posibles, de las cuales nosotros tenemos que fijarnos en la pregunta. ¿Ya? Entonces, la pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener solamente dos caras? Y aquí es donde nosotros tenemos que tener mucha atención. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos el total. Ya, nosotros sabemos que la probabilidad, ¿cierto?, de obtener dos caras va a ser, digámosle dos caras, va a ser algo que yo todavía no calculo, pero dividido en 16, porque voy a tener 16 caminitos para recorrer, ¿ya? Entonces, para esto me sirve el tema de la cardinalidad, para saber cuánto de cuánto, ¿ya? Yo sé que van a ser, bueno, ahora vamos a ver cuántos caminos tienen dos caras, ¿ya? Pero tenemos que tener ojo de que en este caso, ¿cierto? Tenemos que tener dos caras, pero sabemos que un total va a ser de 16, que es lo que nos habla la regla de Laplace. Entonces voy a borrar estos destacados para poder hacer los caminitos. Entonces yo tengo que buscar caminos en donde solamente tenga dos caras, ¿ya? Porque eso es lo que nos dice, de obtener solo dos caras, ¿ya? No es al menos dos caras o a lo más dos caras, no. Esto es justamente dos caras. Entonces, en el primer camino tengo cuatro caras, no me sirve. En el segundo tengo tres caras, tampoco me sirve. En el cuarto tengo tres caras, tampoco me sirve. O sea, perdón, en el tercero. Pero en el cuarto voy a tener dos caras. Si se fijan en este camino, voy a tener solamente dos caras. Ahí ya tengo un camino, ¿cierto? Luego, acá voy a tener tres caras, no me sirve. Acá dos caras, también me sirve. Que es este camino que tenemos acá. Ahí ya tenemos dos caras. Eh, Acá tenemos otro camino que nos sirve, donde tenemos dos caras. Acá vamos a tener solamente una cara, no me sirve. Si se fijan, ya tenemos tres: uno, dos, tres.
Por este lado tenemos 3 caras, no me sirve. Acá tenemos 2 caras. Se fijan, una cara, 2 caras y ese sello. Y ahí tenemos otro camino más que nos sirve. Acá vamos a tener otro camino que nos sirve. Vamos a tener otro camino que nos sirve. Por acá vamos a tener solamente una cara. Acá vamos a tener otro camino de 2 caras. Otro camino de 2 caras. Y aquí vamos a tener solamente una cara y ninguna cara. ¿Ya? Por lo tanto, significa que vamos a tener un total de un camino, 2 caminos, 3 caminos, 4, 5, 6. Por lo tanto, voy a tener 6 caminos en donde van a haber 2 caras y vamos a tener un total de 16 caminos. Por lo tanto, vamos a tener 6 de 16 en nuestra probabilidad, ¿cierto?, de obtener 2 caras al lanzar 4 monedas. ¿Ya? Eso es como la probabilidad eh, que se nos está dando, ¿cierto? Probabilidad teórica, ¿cierto? Puesto que si uno lanza una moneda quizá vaya a tener más, ¿ya? Pero si la vemos como una probabilidad teórica y no experimental, estamos viendo, ¿cierto?, que nos corresponde en ese sentido. Entonces, esto es lo que en realidad hace el libro, ¿ya? Es lo que explica, ¿ya? Entonces, acá el libro como que lo hace un poco más directo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, dice que podemos construir un diagrama de árbol donde la cantidad de elementos es igual a 16, pero como que no explica de dónde sale ese 16. Entonces, por eso era como importante que nosotros lo pudiéramos ver acá y lo pudiéramos recordar, ¿cierto? Considerando la materia anterior, que era lo del diagrama de árbol y este principio multiplicativo, ¿ya? Y ahora empieza claramente a mostrar los caminos, pero si se fijan, el camino que muestra no lo hace como mostrando todo el camino así, sino que muestra como la última el último valor nomás. Pero resulta que el último valor a veces es sello, a veces es cara, entonces como que uno tiende a confundir de dónde salieron ciertos estos caminos. ¿Ya? Entonces por esa razón quise yo mostrarles que en realidad ese sello, cara que se ven ahí, en realidad venían desde anteriormente, ¿cierto? Entonces de esta manera, ¿cierto? Yo iba construyendo cada uno de los caminos para poder realizar, ¿cierto?, el cálculo de esta probabilidad. ¿Ya? Ahora, cuando uno obtiene la probabilidad, que en este caso era 6 de 16, nosotros podemos simplificarla o la podemos escribir como decimal o la podemos escribir como porcentaje. ¿Ya? La forma en cómo uno puede expresar esta probabilidad puede ser dada de muchas formas. ¿Ya? A veces ni siquiera es necesario factorizar o simplificar la expresión, ya que a veces se pide que la expresión esté eh, dada para saber el espacio muestral o la cardinalidad del espacio muestral y ver la cantidad de opciones favorables que tenemos, que en este caso era 6 de 16. ¿Ya? Entonces, por esa razón a veces se mantiene solamente el 6 de 16 y a veces eso directamente se puede convertir en un porcentaje. ¿Ya? Ahora, veamos acá formalmente lo que hicimos arriba. Dice, si en un experimento aleatorio todos los resultados posibles son equiprobables y el espacio muestral es finito, entonces se puede calcular la probabilidad de que ocurra de ocurrencia mediante la regla de Laplace. ¿Ya? Y la regla de Laplace establece que la probabilidad de ocurrencia de un suceso A es el cociente entre la cantidad de casos favorables y la cantidad de casos posibles. Por lo tanto, la cardinalidad de los casos probables o la cantidad de casos probables era lo que nosotros determinamos acá, ¿cierto? ¿Cuántos caminos habían dos caras? ¿Ya? Y la cantidad de casos posibles era la cantidad total de caminos que yo tenía en mi experimento. Bien, que era lo que nosotros también estuvimos viendo acá. ¿Ya? Eso era básicamente, ¿cierto?, lo que nos estaban pidiendo. Entonces la regla de Laplace simplemente es, primero, averiguar cuál es la cantidad total de posibilidades, ¿ya?, de casos posibles, y lo otro es calcular la cantidad de casos favorables. Pero primero se calculan los posibles para poder saber cuántos favorables hay. ¿Ya? Entonces eso es como muy importante también. ¿Ya? Entonces ahora veamos un ejemplo para ver de qué manera yo puedo ir encontrando, ¿cierto?, estas cardinalidades. Entonces, dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener un múltiplo de 3 al lanzar un dado de 6 caras? Entonces, lo primero es determinar el espacio muestral, ya que es la cantidad de opciones posibles al momento, en este caso, de lanzar un dado de 6 caras. ¿Ya? Entonces, fíjese bien acá. Primero se determina el espacio muestral.
¿ya? Entonces, el espacio muestral va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué? Porque un dado tiene 6 caras y por lo general los dados están enumerados del 1 en adelante, ¿ya? Por lo tanto, voy a tener 6 opciones. Una de que caiga mirando el 1 hacia arriba, de que caiga el 2 mirando hacia arriba, o el 3 mirando hacia arriba, o el 4 mirando hacia arriba, o el 5 mirando hacia arriba, o el 6 mirando hacia arriba, ¿ya? Por lo tanto, luego de tener mi espacio muestral, tengo que calcular la cardinalidad, ya que es este gato, ¿cierto? Que se ve acá, ¿es cierto? Entonces, la cardinalidad de omega, ya no es hashtag omega, sino que es cardinalidad de omega, se calcula contando cuántos numeritos tengo como resultados. Como tengo 6 resultados, la cardinalidad va a ser 6, ¿ya? Ahora, de los 6 números, ¿cuáles son múltiplos de 3? ¿O cuáles de estos 6 números están en la tabla del 3? Va a estar el 3 y el 6, ¿cierto? Tenemos 3 por 1 y 3 por 2. Por lo tanto, son los únicos dos números que van a ser múltiplos de 3. Por lo tanto, la cardinalidad de este suceso probable, que es A, va a ser 2 porque tengo dos respuestas que son favorables. Por lo tanto, la probabilidad de obtener un múltiplo de 3 al lanzar un dado va a ser 2 de 6, ¿ya? Porque tengo dos posibles resultados de un total de 6, ¿ya? Es así de sencillo, ya no hay mucho que hacer. Quizás a veces lo que quizás nos podría complicar un poquito es determinar el espacio muestral, ya que es mi omega. Esto por lo general es de repente lo que nos puede complicar, ya que a veces no manejamos bien situaciones con respecto a espacios muestrales, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay que tener cuidado, ¿ya? Ahora, veamos lo siguiente, dice, se dice que dos sucesos son equiprobables si tienen la misma cantidad, o sea, si tienen la misma probabilidad de ocurrencia. ¿Qué significa esto? Que salga el 3 o que salga el 6 tiene la misma probabilidad, ¿cierto? Que en este caso va a ser 1 de 6 o 1 de 6, o que salga el 1, o que salga el 2, o que salga el 4. Eso significa que sea equiprobable. Por ejemplo, si yo tuviera que lanzar, por ejemplo, un dado, pero que no tenga 6 caras, por ejemplo, un dado que tenga 8 caras, quizás una de las caras va a ser más grande que otra, por lo tanto ahí la probabilidad va a cambiar. ¿Ya? Entonces ahí como que uno tiende a tener cuidado. Por ejemplo, una pirámide de base cuadrada. Ya si yo lanzo una pirámide de base cuadrada, la probabilidad de que caiga en una cara lateral o una cara basal va a ser distinta porque las superficies van a ser distintas. Entonces igual ahí la probabilidad va a cambiar. Entonces hay distintas formas que uno tiende a a tener cuidado, ¿cierto?, al momento de leer la instrucción para primero averiguar de que el suceso efectivamente sea equiprobable para poder calcular una probabilidad, ¿ya? Y como yo les decía anteriormente, la probabilidad de un suceso se puede expresar tanto como una fracción, como un número decimal o como porcentaje, ¿ya? Y en el caso de las fracciones pueden estar tanto simplificadas o no, ¿bien? Ahora, fíjense bien acá. Hay un experimento aleatorio que consiste en extraer al azar una bolita de la caja, luego lanzar una moneda y finalmente girar la ruleta, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener una bolita roja, un sello en la moneda y obtener un color verde o azul en la ruleta? Ahora, vamos a tener primero un problema, ya que Eh, nuestro azul que podemos visualizar actualmente en nuestra ruleta corresponde en realidad a este colorcito medio blanco. ¿Ya? Esa es como la primera aclaración que quiero hacer antes de comenzar a hacer la actividad. ¿Ya? Eh, Puesto que luego de analizar el ejercicio, ¿cierto? Uno puede determinar esto ya que si nosotros vemos el análisis que se hace más abajo, podemos observar que la ruleta tiene colores rojo, azul, verde y amarillo. Y como está en ese mismo orden, vamos a tener rojo, azul, verde y amarillo. Por lo tanto, el color azul de la ruleta es el que se muestra aquí abajito, abajo a la derecha, ¿ya? Así que para que si van a tener esa duda, la aclaramos al tiro, ¿ya? Entonces, primero
representamos la situación de en un diagrama de árbol, que es la que tenemos acá, y vamos a observar, ¿cierto? De hecho, lo vamos a hacer igual acá en esto. Entonces, acá de partida nos va a faltar completar, puesto que acá debe haber una persona que va a tener que sacar una de las tres pelotitas. ¿Ya? Entonces ya va a haber tres opciones. Por lo tanto, primero hay que ver la cardinalidad, ¿cierto?, de todo el espacio muestra, ya que finalmente lo que uno tiene que responder acá es una probabilidad, ¿cierto? Entonces, para poder calcular esta probabilidad, vamos a tener que calcular, ¿cierto? Cuál es, bueno, en este caso la probabilidad vamos a decir que es A, ya que es de un evento. Entonces, en este caso tenemos que eh, una personita, ¿cierto? Va a sacar una bolita de una caja, ¿ya? Después va a lanzar una moneda y finalmente va a hacer girar la ruleta. Entonces, cuál va a ser la cantidad total de opciones que va a tener disponible esta persona? Y es lo que nosotros tenemos que ir contando acá. Por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ya va a tener 24 posibles soluciones o 24 posibles caminos. ¿Ya? Forma más rápida de poder calcular esto, porque a veces igual uno de repente va a tener experimentos un poco más grandes, simplemente es multiplicando. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuántas posibilidades tengo con las bolitas? Voy a tener 3 posibilidades. Al lanzar una moneda, ¿cuántas posibilidades tengo? Tengo 2 posibilidades, o cara o sello. Y al lanzar la ruleta voy a tener 4 posibilidades, ¿cierto? Entonces, si yo multiplico 3 por 2 y por 4, me va a dar 3 por 2, 6, 6 por 4, 24. Y así yo voy a obtener directamente también la cantidad, ¿cierto?, de posibles caminos para poder encontrar esta probabilidad. Entonces ya puede tener una dos. O hago el diagrama de árbol y me pongo a contar cuántos caminos llego hasta el final, o puedo simplemente decir cuántas bolitas hay en la caja, 3. ¿Cuántas opciones tengo por las monedas? 2, ¿cierto? Cara o sello. ¿Y cuántos espacios tiene la ruleta? 4. Entonces multiplico todo y me da, en este caso, el 24. Ahora, para calcular lo que debo ser con a ver, el caso favorable que yo debo buscar es obtener una bolita roja, un sello en la moneda, ya que esto sí o sí debe ser así, y obtener color verde o color azul. Por lo tanto, posibles caminos: obtener un rojo, ¿cierto? Luego obtener un sello y luego obtener un azul. Ahí ya tenemos un camino. Luego vamos a tener, vamos a ver, acá, ahí sí. Vamos a tener otro camino: obtener rojo, obtener sello y obtener verde. Dos caminos. ¿Hay algún otro camino en donde obtenga la bolita roja, obtenga el sello y obtenga azul o verde? La verdad es que uno observa, analiza y ve que no, ¿cierto? Solamente tenemos un camino para la bolita roja, por lo tanto no podemos seguir otro. Tenemos después un camino para el sello y no podemos seguir ninguno de los otros sellos porque los otros sellos tienen o bolita verde o bolita amarilla, entonces no nos sirve. Y finalmente a partir de acá o podemos sacar o el azul o el verde. Por lo tanto, acá vamos a tener, ¿cierto?, dos opciones de un total de 24. ¿Ya? Ahora, de las dos opciones de 24, nosotros, claro, podemos escribirla como una de 12 o dejarla simplemente como 2 de 24. Ya, eso va a depender mucho igual del tipo de respuestas que se nos están pidiendo. Bien, y eso es como el cálculo de la probabilidad propiamente tal. ¿Ya? Y esto es como más o menos lo que se pide que nosotros analicemos en nuestro texto del estudiante, ¿ya? Que es de la 198 a la 200. Ya, solamente esto. Ahora, lo que ustedes van a hacer
ya luego del análisis que vimos acá recién, es que vamos a irnos a nuestro cuaderno de actividades y vamos a analizar en las páginas 126 y la 129 qué es lo que vamos a ir haciendo, ¿ya? Entonces, nos vamos a la página 126, ¿sí? Que es la que tengo acá, y nosotros vamos a ir leyendo, vamos a leer qué es lo que nos están pidiendo hacer en cada uno de los ejercicios, ¿cierto? Para ir explicando de qué manera puedo ir desarrollando. Primero nos aparece ya un experimento que en una bolsa hay 32 dulces. No están diciendo el tiro de que el total es 32, así que ya hay uno, no hay problema en eso. Y nos dice que de los 32, 8 son de guinda, 10 de piña, 12 de naranja y el resto son de manzana. Ahí uno tendrá que calcular cuántos son los de manzana. Ya, si nos están diciendo que el resto es de manzana es porque ahí tenemos que ver cuántos son. Ahora, pregunta, dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea manzana? Ya, entonces al tiro nos mandan a calcular cuántos son de manzana. Entonces, recuerden, para la probabilidad nosotros tenemos que determinar la cantidad, eh, la cantidad total de datos que va en el denominador y la cantidad favorable que va en el numerador. ¿Ya? Así que ahí tenemos que ver. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera ver la probabilidad de que estos sean de guinda, al sacar un dulcecito sin mirar, voy a tener 8 posibles opciones, 8 posibles dulces que sean de guinda de un total de 32. Por lo tanto, aquí la probabilidad de que sea guinda va a ser 8 de 32. ¿Ya? La probabilidad de que sea naranja voy a tener 12 de 32. Y así tengo que ir viendo. ¿Ya? Esto es como bastante sencillo de resolver. ¿Ya? Es bastante práctico, rapidito, ¿cierto? No hay mucho que ver más que lo que vimos acá de la regla de la plaza. Básicamente es aplicar la regla de la plaza, así que no se van a complicar tanto en los primeros ejercicios. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, se lanza una moneda 3 veces. Anota todos los resultados que pueden ocurrir y denota C las caras y S los sellos. O sea, ¿qué puede ocurrir? Cara, 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 sello, cara, sello, cara, cara, sello, 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 cara, 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 sello, sello. Ya. Se lanza 3 veces. Ya van a tener 8 posibles resultados. Hay que anotar todos los resultados que se pueden y obviamente escribiéndolos como cara, sello. Ahora, si alguien quiere, puede hacer su diagramita de árbol y, por ejemplo, pueden poner, por ejemplo, lanzo una moneda, tengo cara sello, después lanzo la segunda moneda, voy a tener cara sello nuevamente, después lanzo nuevamente la monedita, que ya sería la tercera moneda, ¿cierto? Y voy a tener nuevamente cara sello, cara, perdón, cara sello, cara sello y cara sello. Y voy a contando. Y entonces la primera respuesta va a ser cara, cara, cara. Primera respuesta, cara, cara, cara. Segunda respuesta, cara, cara, sello. Tercera respuesta, cara, sello, cara. Después cara, sello, sello. Después sello, cara, cara. Sello, cara, sello. Y así lo van haciendo hasta obtener las 8 respuestas, que es lo que deben escribir acá. ¿Ya? Ahora, calcula la probabilidad de cada suceso. Que salga sello en el primer lanzamiento. O sea, yo lanzo una vez la moneda y que ésta sea sello. ¿Cuál va a ser la probabilidad? Y puedo, si quiero, ver mi diagrama de árbol y de que sea sello la primera probabilidad voy a tener uno de dos casos posibles. Por lo tanto, va a ser un medio. De que salga 3 veces lo mismo, ahí voy a tener 1, 2, ¿cierto? Porque puede ser cara, cara, cara o sello, sello, sello. Voy a tener 2 de 8, ¿cierto? Porque voy a tener 8 posibilidades. De que salga cara 3 veces, 1 de 8, y de que salga por lo menos una cara, y aquí sí van a tener que contar harto, porque como dice al menos una cara, puede ser de que yo obtenga eh, una cara, o dos caras, o tres caras, ¿ya? Entonces yo tengo que ir contando, ¿tengo cara? Sí me sirve. ¿Tengo cara? Sí me sirve.
acá también tengo una cara, por lo tanto me sirve, y acá también tengo una cara, me sirve. Después tengo una cara, sí me sirve, acá también tengo una cara, sí me sirve, y así tengo que ir avanzando, puesto que dice acá que tenga que tener al menos una cara. Por lo tanto, aquí yo voy a tener que revisar, ¿cierto? El, el diagrama de árbol, que es como lo más fácil, ¿ya? Acá aparece después la 3, una bolsa, hay 3 papeles rojos, 4 verdes, 2 amarillos y 7 azules. Se gana si al sacar un papel al azar se obtiene uno amarillo, pero antes de sacar un papel de la bolsa es posible realizar una de las siguientes acciones: sacar un papel rojo, o sacar 3 azules, o agregar un papel amarillo, o sacar uno rojo, uno verde y uno azul, sacar uno de cada color. ¿Qué conviene hacer entre estas opciones para tener más probabilidades de ganar? Entonces, yo tengo que hacer una de estas 5 acciones. Y dependiendo de lo que yo haga con una de estas 5 acciones con respecto a la bolsa, debo ver qué me favorece a mí para que al momento de sacar un papelito sea amarillo, ¿ya? Entonces, ¿qué debería hacer yo acá para poder maximizar la probabilidad de que este sea amarillo? Me convendrá sacar un papel rojo primero para que después, cuando yo saque uno, sea amarillo. Me convendrá sacar 3 azules. Me convendrá agregar un papel amarillo para que este tenga mayor probabilidad. Me convendrá sacar uno rojo, uno verde o uno azul, o me convendrá sacar uno de cada color. Entonces ustedes tienen que ver qué conviene aquí para que ustedes obtengan una mejor probabilidad. Y ustedes pueden calcular la probabilidad de sacar un amarillo al sacar un rojo, la probabilidad de sacar un amarillo al sacar 3 azules, o la probabilidad de sacar un amarillo agregando ya un papel amarillo, o, bueno, calculen las 5 probabilidades y vean cuál es mejor. Y así ustedes se van a dar cuenta, ¿cierto? Eh, qué conviene hacer al momento de generar, ¿cierto?, esta situación. Ahora, observamos acá. Tenemos la siguiente ficha de dominó y nos pide la probabilidad de que al extraer una de estas fichas al azar tenga al menos un 1, o al extraer una de estas fichas al azar que tenga dos números iguales, o cuál es la probabilidad de extraer una de estas al azar y que tenga algún número par. Por ejemplo, puede ser esta, ¿cierto? Que tiene un 4 y un 5 porque el 4 ya es par. O esta de acá, que tiene un 4 y un 6, que ambas son pares, también me sirve, ¿ya? Pero no me va a servir, por ejemplo, el 3 y el 3, porque el 3 no es par y el 3 tampoco es par, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que ir viendo. Ahora, que tenga un múltiplo de 3, ya, puede ser 3 o puede ser 6, ¿ya? Entonces ahí me sirven todos los que tengan 6 o todos los que tengan 3. Que sume 5, y aquí sí van a tener que considerar ambas, ¿cierto? Por ejemplo, puede ser el 4 y el 1, puede ser el 3 y el 2, ¿cierto? Que me va a dar 5. Y ahí tengo que ver cuántas fichas de estas son favorables del total, ¿cierto? Que ya sabemos que tenemos que contar cuántas fichas hay en total. Ahora, y era como el ejemplo que les había dicho yo al comienzo de la clase. Dice, en un restaurante se ofrecen promociones conformadas por una comida, una bebida, y los clientes pueden armar a su gusto los productos que se ofrecen. Son, en comida, hamburguesa, pizza completo; en bebida, jugo, limonada, agua y gaseosa. Encuentra la cantidad de maneras diferentes de armar las promociones. Ojo, es la cantidad, ya no nos dice cuáles son. Ya ustedes no tienen que colocar hamburguesa jugo, o pizza jugo, o completo jugo. No, tiene que decir la cantidad de maneras. ¿Ya? Por lo tanto, aquí principio multiplicativo al tiro se aplica. Luego, encuentra la probabilidad de que en una promoción se pida gaseosa. Ya, ahí encuentran cuáles van a ser los casos posibles. Luego, calcula la probabilidad de que en una promoción se pida hamburguesa o pizza. Ya, entonces ahí vamos a tener que ver cuáles van a ser las probabilidades, ¿cierto?, de que se escoja una de las dos. Ahora, luego vienen problemas, ¿ya? Ahora, lo bueno de esto son puros problemas cotidianos, ¿ya? Acá todo esto va a ser súper significativo, ya que son situaciones que muchas veces uno incluso las ha hecho. Entonces, acá vamos a tener que ir leyendo, ¿cierto?, cuáles van a ser las situaciones que se van a ir planteando, y obviamente calcular la probabilidad. ¿Ya? Así es, básicamente es cálculo, cálculo y cálculo de probabilidades, ¿bien? Y eso se va a ir haciendo hasta, bueno,
llegar a cierto aquí esta parte de alternativas, en donde aquí dice cuál de los siguientes sucesos es imposible al lanzar 3 dados de 6 caras. Entonces ahí vamos a tener que ver cuál va a ser un suceso imposible, ¿ya? Y que tienen que ver, bueno, ahí solamente analizar la situación, ¿ya? Ver cuál sí y cuál no. Por ejemplo, cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto a la probabilidad de un suceso. Se elegirá un número entre los que son pares y múltiplos de 3 mayores que 1 y menores que 33. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número múltiplo de 12? Entonces hay que ir escribiendo todos los números que sean mayores y menores que 33 y que además sean pares y que sean múltiplos de 3. ¿Ya? Y la última, ¿cierto? Dice Martín ha juntado en una alcancía 100 monedas de 10, 30 de 50, 50 de 10, de 100 y 10 de 500 y se saca una moneda al azar. ¿Cuál es aproximadamente la probabilidad de sacar una moneda de 50? Y ahí tienen que ver cuál es la fracción cuyo resultado me dé uno de estos números decimales. Ya acá en este caso, si se fijan, la probabilidad está en el número decimal. Por lo tanto, cuando ustedes calculan la fracción, simplemente ustedes dividen el numerador con denominador y les va a dar una de estas fracciones. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Hasta la 129, ¿cierto? Que son las actividades propuestas para que ustedes resuelvan. ¿Ya? Entonces, no es tan difícil ya hacer estos cálculos. Como ya les dije anteriormente, les voy a enviar estas fotos, ya estos PDFs de estas páginas, ya para que las tengan en sus correos, ya que como no venían en el instructivo, no venían anexas, yo se las voy a enviar acá personalmente a cada uno de sus correos, ya así que para que lo tengan en cuenta. Bien, así que